antes de comenzar este mensaje, quiero dejarles saber que el texto que voy a predicar hoy es un texto que tiene un problema textual. Ustedes han oído de la mujer que fue cogida en adulterio, ¿no? He escuchado esa historia varias veces, pero no sé si ustedes saben que esa historia originalmente no se encuentra en la Biblia, en los textos más antiguos. Es algo que, otra vez, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que estudiar y dejar de saber todo lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos Biblias, y nuestras Biblias son traducciones de la palabra de Dios. Y a través de los años, antes de 1943, cuando se encontraron los Dead Sea Scrolls, ahí se encontraron muchas copias de la palabra de Dios, miles de copias. Tenemos, y era más cerca al tiempo, tenemos copias que están maybe entre 100 años del tiempo de Jesús. Tenemos copias del Evangelio de Juan como en el año 105. El Evangelio de Juan, otra vez, Juan murió en el año 100, dicen. Él fue el último apóstol. Tenemos copias de la palabra de Dios en el griego, ahora que está más cerca a original. Ahora, la palabra de Dios que se usaba antes de eso, otra vez, los textos que se usaban para traducir, se llama el Textus Receptus. Esas son las copias que se usaban, que estaban en latín. Y esas copias se hicieron en el 1516. La King James Version y la Reina Valera vienen de esos textos. Eso es 1516. Tenemos copias que están entre 100 o 200 años después de Jesús. ¿Cuáles tú crees que van a estar más actuales? ¿La que está más cerca o la que está más lejos? Sí, y tú ves que la palabra de Dios, y este fue el tiempo que la Biblia se empezó a producir en el Good Book Press, se producía en un press. Antes de eso, la Biblia se escribía por escribas, una copia por una, y los escribas, otra vez, a través de los años, parece que esta historia, que se encuentra en escritos históricos de personas, y Subeo fue un historiador de la iglesia que murió poco después del año 100. Él, en su escritura, él tenía esta historia. Es algo que la iglesia tenía desde el principio, esta historia, pero no se encontraba actualmente en la palabra de Dios. A través de los años, otra vez, parece que estaban las notas de maybe algunos de los escribas, y maybe después de los años algunos los añadieron, y hasta cuando lo añadieron, nosotros lo tenemos en el fin, Juan 7, 53 al 8:11, esta historia. Algunos lo tienen adentro en diferentes áreas, en el capítulo 7, en el fin del libro de Juan, hasta en el libro de Lucas a veces lo ponen, algunas traducciones la ponen. Tú ves que ellos estaban, y si uno lee hasta el 52 y brinca al versículo 12 del 8, sigue la historia bien. Tú ves, y hasta en la manera que está escrito en el griego, no está escrito en la manera que habla Juan. Si somos honestos, no estaba en el texto original. Ahora, la escritura, y por eso la escritura que tenemos hoy en día, son las Biblias más actuales al original. Y siempre queremos estar actual a lo que realmente se dijo, ¿no? Y es porque nosotros
Otra vez, en inglés yo uso lo que se llama the New American Standard Bible o la ESV para cuando leo. La New American Standard Bible es conocido por todo en inglés como la Biblia más literal, porque otra vez, nadie lee griego aquí, ¿no? So tenemos que depender de los traductores, ¿no? So la Biblia, the New American Standard Bible, NSAB, es una de mis favoritas, es la Biblia traducida a mejor palabra por palabra al griego. Y otra vez, aunque muchos le gustan el King James Version, y es una lengua bien es antigua y es bien artística. El New American Standard Bible es más actual porque va más allá, más cerca al original en la manera que traduce la palabra de Dios. La misma cosa con la Reina Valera, es una buena traducción, pero con los datos que tenemos hoy en día, hay traducciones que son traducidas, que tienen una traducción mejor y más actual al original. La Nueva Biblia de las Américas es la New American Standard Bible en español. Es las mismos traductores. Ellos traducieron por eso es la razón que uso la Nueva Biblia de las Américas. Aunque la Biblia medio lo dice ahí, tengo la Biblia de referencia en casa y está en las notas de la Biblia, que no está en los manuscritos originales. Pero por eso cuando es la razón que yo uso el texto, porque es más cerca al original de los textos que hemos encontrado. Entienda que las Biblias en español o inglés son traducciones del original. Cuando uno traduce, a veces estamos dependiendo de los traductores que lo traduzcan bien y estamos dependiendo en los datos o el texto griego que ellos usaron para traducirlo. Siempre queremos estar y estudiar y leer de versiones que están más cerca al original para poder tener la Biblia más actual al día, ¿no? Y así es. Y es la manera que yo estudio. Es algo que yo vi, quería explicárselo a ustedes porque hay algunas secciones en la Biblia, el fin de Marcos, otra vez no está en el original tenemos que entender que los escribas, a veces cuando escribían, ellos a veces ponían ellos mismos cosas ahí que ellos pensaban que debía estar en la palabra. Cuando vamos más allá al original, vemos que no está ahí, podemos corregirlo en la palabra que tenemos. Hoy en día tenemos una Biblia más actual al original que tenían la generación antes de nosotros. Y ahí está la bendición, hermanos, que tenemos una Biblia que podemos confiar y está más cerca a lo que actualmente se dijo. Ahora, diciendo esto, esta historia que estamos leyendo aquí, aunque no fue probablemente parte del Evangelio de Juan en el texto original, este texto describe a Jesucristo como el Salvador amoroso, sabio, perdonador, corriente con la imagen bíblica de Jesucristo. Y nada aquí contradice nada a lo que enseña la Biblia. En fact, enseña la verdad de Jesucristo. Y por esa razón muchos de los pastores lo usan, porque es un texto que parece en la historia que fue verdad, aunque no estaba en la escritura. Hay muchas escrituras de historiadores que hablan de Jesucristo y cosas que pasó en el tiempo de Jesucristo que no están en la Biblia. Tenemos no solamente la Biblia habla de Jesús, hay otros lugares y también hay otras escrituras que hablan de Jesús que no están en la Biblia. Por esa razón muchos otra vez lo enseñan hoy, porque la palabra que tenemos aquí va de acuerdo con lo que enseña el texto de Jesucristo. Y por esa razón vamos adelante hoy y voy a enseñar este texto. Yo leí algunos comentarios que brincan de 7:52 a 8:12. They don't acknowledge it.
Ellos no lo reconocen y lo dejan así. Pero yo quiero reconocerlo, es algo que yo creo que en nuestra historia hemos leído y va en relación con la verdad de Jesucristo. Hoy vamos a seguir adelante con lo que dice Juan del 1 al 11. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies y leer la palabra de Dios. Juan capítulo 8. Antes de leer, hermanos, más que quiero que sepan que hoy en día, después de que descubrieron la escritura, tenemos 5.800 copias, casi 6.000 copias del Nuevo Testamento completo, diciendo todo lo que tenemos hoy en día, de acuerdo de lo que enseñamos hoy en día. No hay ninguna escritura que tenga tanta manifestación y tanta prueba que lo que se dice es verdad. Podemos tener confianza en lo que leemos en la palabra de Dios, es palabra de Dios. Porque otra vez no es un dato que encontramos, hay 5.800 datos que dicen la misma cosa. Otra vez que está más cerca al original y podemos confiar en lo que estamos leyendo hoy en día en la palabra de Dios. Amén. Amén. Diciendo eso, vamos a leer Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés los ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dicen esto poniendo a prueba a Jesús para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, y al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Y oramos que todo lo que se diga aquí, Señor, venga de ti, Señor. Oramos que las verdades que encontramos aquí, Señor, sean relevantes para nosotros, Señor, y que nosotros podamos aprender de las personas pecaminosas, hipócritas, Señor, y que nosotros no caigamos en los mismos pasos de ellos, Señor. Ayúdanos a vivir justas, santas, delante de ti, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Ahora, diciendo eso, hermanos, y leyendo el texto, vemos que Jesús, y vemos muchas imágenes en este texto de hoy. Y en primera imagen se ve en el primer punto. Vemos una imagen de la vida de Jesús en los versículos 1 y 2. Miren lo que dice los versículos 1 y 2. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba. Vemos aquí una imagen de la vida de Jesús. Hay un verdadero contraste de la vida de él y la vida de los fariseos
y los saduceos, ¿no? Hay un contraste en la vida de ellos. La primera parte del contraste es que la vida de Jesús era una vida tranquila y de adoración. Miren lo que dice el texto. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. So, tú ves que Jesucristo, anote que él en secreto o privadamente se tenía un tiempo de adoración a solas con Dios. Y eso es importante, hermanos. Jesucristo siempre tenía, y tú ves que siempre cuando estaba ocupado, él cogía un tiempo y se iba a un lugar solitario para poder orar y hablar con su Padre. En medio de los problemas, en medio de la tribulación, él nunca paró de separarse. Y tú ves y otra vez que es una práctica de él. El Monte de los Olivos parece ser un lugar uno de los favoritos lugares de él. Y donde él podía, y parece que era un lugar donde él podía estar a solos con Dios y también con sus discípulos en tranquilidad y a la misma vez era un lugar donde él podía estar cara a cara con Dios. Parece ser un lugar especial y yo miro esto y me pongo a pensar, es que muchos de nosotros tenemos un lugar especial donde que nos gustamos estar para tener nuestro tiempo con Dios. No sé si ustedes lo tienen, pero yo sí. Yo tengo mi lugar en la casa donde me gusta estar, donde yo estoy en solitario con mi Dios y puedo hablar con Él y me siento tranquilo ahí. Y también cuando estoy hablando con Él otra vez, no siento la presión no estoy pensando en lo que está ocurriendo. O sea, yo tengo tengo una oficina en mi casa y ese lugar es mi lugar. Nadie toca ese lugar, nadie va a ese lugar y es mi lugar. Y ahí donde cuando voy a estudiar o cuando voy a tener tiempo, en inglés quiet time, tiempo tranquilo con Dios, donde yo voy a leer la Biblia y meditar en Él, es el lugar mío. Es donde yo puedo estar tranquilo, no hay ruido, los muchachos están arriba y es mi lugar solitario. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos un lugar de meditación, un lugar de pasar tiempo con Dios, un lugar donde es solo yo y Él, y nada lo que está alrededor de mí importa, es solo yo y Él. Y ahí es donde yo puedo hablar con Él y donde Él me habla a mí. Y a veces cuando Él me habla a mí no me está diciendo cosas buenas, me está enseñando donde estoy yo en error y donde yo puedo crecer y donde yo he pecado y donde yo he sido rebelde contra Él otra vez. Y eso es importante en la vida mía porque Él me rechaza, Él me corrige. A la misma vez es un lugar donde puedo separarme de lo que está alrededor de mí. Yo creo, y si usted no tiene un lugar, le recomiendo que busque un lugar donde tú puedes estar solo con Dios. No estamos hablando de tener, mucha gente le gusta, vamos a tener un tiempo juntos como familia, eso es bueno, pero cada uno de nosotros debemos tener una relación solitaria con Dios, una relación personal con Dios. Un día yo voy a tener que confrontarme con Él y voy a tener que dar cuentas de todo lo que yo he hecho. Y yo otra vez, para yo crecer espiritualmente es bueno estar con mi familia, es bueno estar con mi iglesia y es bueno orar con mi familia y con mi iglesia, pero nada es tan personal que cuando yo estoy con Él personalmente. Es que nada más es tan personal que eso. Amén. Él también nos demuestra así como cada hombre, cada uno de nosotros debemos de adorar a Dios en nuestras vidas. Ahora, en el segundo punto lo vemos en Juan 8, 3 al 6.
Y aquí vemos una imagen de la oscuridad y la culpa del hombre. Los versículos 3 al 6 dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Solo la cogieron en el acto de tener otra vez a tener una relación sexual fornicando con un hombre. ¿Qué es lo que no vemos ahí? Al hombre. Al hombre. Gracias, hermano. Tenga eso en mente. Y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto, poniéndole a prueba a Jesús para acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Ahora, bien interesante, ¿no? Aquí se ve la culpa de la mujer y de un hombre desconocido. Él no estaba ahí. Ambos eran culpables, no solo a ella, pero él también era culpable del grave pecado de adulterio. Es un pecado que afecta a tantas personas, no solamente en este tiempo, pero en los tiempos de hoy. El adulterio es algo que es aceptable en nuestra sociedad. Yo hoy en día se ve hasta en la iglesia como algo aceptable. Y ya vemos pastores que caen en adulterio y ya en el próximo mes están sirviendo como nada pasó. Ya no están descalificados, ya pueden pedir perdón y seguir adelante, pero es una de las calificaciones de un pastor, ese hombre de una mujer. Queriendo decir que no puede ser un hombre que tiene más de una mujer. Eso descalifica a uno de ser pastor. Cualquier hombre que cae en ese pecado ya pierde ese ministerio. Según la ley judía, se considera tan grave que las dos partes deberían ser apedreadas. Los dos debían ser apedreados, ¿no? No solamente ella. Pero algo aquí milagroso, porque en Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:13 a 24, otra vez, las dos partes debían ser escogidos y apedreados. Y ellos dijo que fueron sorprendidos. Ellos fueron cogidos en el acto, ¿no? Los dos estaban ahí. Ella no podía tener sexo ella misma. Bien, los dos estaban ahí, pero más que la cogieron a ella, porque tenían un propósito específico en cogerla a ella. El pecado de ella fue un pecado grave, ¿no? Pero el pecado de ellos es un pecado más grave todavía, hermanos. Otra vez, el hombre y la mujer pensaron que como todos pensaban, estamos haciendo esto y nadie nos va a coger. Fueron sorprendidos, pero otra vez, el pecado de ellos fue mucho más grande. Ellos la tomaron a ella con el propósito de atrapar al Señor Jesucristo. Ellos realmente no le importan. Otra vez, era la ley y ellos querían que Jesucristo siguiera la letra de la ley, aunque él no es juez. Yo no sé por qué eso lo trajeron a él, pero él no era ¿por qué lo trajeron a él? Otra vez, ellos querían buscar una razón para condenarlo a él. Es la única razón que la trajeron a ella. Era una trampa para él, hermanos. Tenemos que entender eso. Sí, lo que ella hizo fue pecado. Y la ley es claro en lo que se debe hacer en esos casos. Pero también vemos que ellos lo estaban usando este caso para atrapar al Señor. Aunque ella fue culpable, también fue el hombre que nunca fue traído a ellos otra vez.
te hace pensar, maybe el hombre era amigo de ellos y se hizo de una manera para coger. No sabemos los detalles, pero sí sabemos que, no, que solamente fue ella. Ahora, en las mentes de ellos, cuando ellos lo trajeron a Jesús, ellos estaban pensando que ellos saben lo que la ley enseña y sabían que Jesucristo ya en el capítulo 5 había controversia sobre el día de sábado, cuando Él sanó a alguien el día de sábado, y aunque no Él demostró que es lo que Él hizo, no rompió la ley, en las mentes de ellos Él violó la ley. Ellos están pensando, Él es amoroso con las gentes, vamos a traerla a ella y a ver cómo Él reacciona. Otra vez, si Él la deja ir, después podemos condenarlo a Él. Ellos están buscando maneras de condenarlo a Él y ayudando usando otra vez su naturaleza contra Él. Es la opinión de ellos. La ley mosaica es claro que el pecado de adulterio lleva al castigo de muerte. Otra vez, sabiendo que pasivo era, querían condenarlo. Pensaban que podían atrapar a Jesús o tropezar a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué es su respuesta? Ese rodilla, ese incla y se pone a dibujar en la tierra. Y ellos insistiendo. Otra vez, mucha gente trata de decir que sabían lo que él estaba escribiendo los pecados de ellos. Nadie sabe lo que él estaba escribiendo. La Biblia no lo dice, hermanos. Pero sí se incló y se puso a escribir. Maybe estaba escribiendo Deuteronomio o Levíticos en el que no sabemos, o los pecados de ellos en la tierra, no sabemos. Pero lo que sabemos es que la mujer estaba humillada, ¿no? Aterrorizada. Ella estaba expuesta públicamente en su pecado y ellos estaban a punto de apedrearla. Los escribas y los fariseos estaban llenos de júbilo, pensaban que iban a atrapar a Jesús en un dilema imposible. Amén. La multitud estaba en silencio, miraban con atención para ver cómo reaccionaba Jesús, pero Él los sorprendió y se paró y dice, en el tercer punto, vemos la imagen de la naturaleza oscura del hombre. Mira lo que dice Jesús. Pero como insistían a preguntar, Jesús se enderezó, Él se paró y le dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los mayor de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Él simplemente se para y dice que sigan adelante y piérdanla, con una condición: siempre y cuando no sean uno de ustedes culpable a la ley. Con una declaración, hermanos, Jesús hace brillar la luz sobre el pecado, no solamente de ella, pero sobre todos ellos. Jesús solo puede haber traído la primera piedra. Él era el único ahí que podía levantar una piedra y tirarse, porque fue el único que era justo y santo delante de Dios. Y Él lo sabía. Y de una manera milagrosa, ellos también lo sabían. Porque ni uno de ellos levantaron una piedra para tirársela a ella. Todos se fueron uno por uno. Porque ningún hombre, hermano, es libre de pecado. Y ellos reconocieron que ellos tampoco estaban libres de pecado. Romanos 3, 10 al 12 dice: ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios.
Todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. No hay nadie bueno. No hay nadie en este mundo, no hay nadie en esta iglesia que es justo, que se puede parar ante Dios y declarar que yo soy justo. Nadie. Cada uno de esos hombres que estaban ahí sabía, cada uno estaba convencido dentro de circunstancia de su pecado, porque si no, no se fueran, se quedaran y la perdieran a ella. Pero todos se fueron dejando solo a Jesús y a la mujer. Obviamente había algo en la mirada del Señor Jesucristo y en el tono de su voz, simplemente en el poder de su presencia que atravesó a esos hombres. Sin arrepentirse, como ellos estaban, se fueron. Eso nos debe poner nosotros a pensar y confrontar nuestros pecados, hermanos. La reacción de ellos, otra vez, ellos fueron convencidos de su pecaminosidad y se fueron, pero ninguno de ellos se arrepintieron de sus pecados. Ninguno de ellos fueron perdonados por sus pecados. Solamente una persona en ese día fue perdonada de sus pecados y no fue ninguno de ellos. Es importante notar, hermanos, cuando Dios nos confronta a nosotros con nuestros pecados, tenemos la responsabilidad de arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. No solamente sentirnos mal o estar triste o pedir perdón. El arrepentimiento es más que eso, hermanos. El arrepentimiento es dar una vuelta al pecado. Es decir, no voy a hacer esto más. Voy a dejar esto atrás. Voy a seguir a Cristo. Voy a seguirte a ti. En ellos, si querían ser arrepentidos, podían otra vez, ahí mismo, cuando fueron confrontados en sus pecados, podían ellos mismos arrepentirse y a seguir a Jesucristo ahí mismo. Y vimos aquí, y vamos a ver en el fin porque en el medio del capítulo dice que muchos seguían a Jesucristo. Vamos a ver en el final que todos se fueron y ellos tomaron todas piedras para apedrearlo a él, porque clamó a ser Dios. Tú ves, no todo que cree es seguidor de Cristo. Y en conclusión, la gran revelación vemos aquí. Solo Jesús tiene el derecho para condenar y para perdonar. Y es lo que aprendemos aquí. Él la podía condenar ahí, pero él decidió perdonarla allí. Es la diferencia de nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, dice ella. Respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Y eso lo deben marcar en sus Biblias. Yo tampoco te condeno. Él no la condenó. Vete y desde ahora no peques más. Hasta este punto, nada de lo que Jesús ha hecho ha requerido ninguna autoridad especial. Todo lo que él hizo fue interpretar correctamente la ley, pero lo que viene a continuación exige una autoridad única. Jesús perdonó su pecado. Él dice que él no te voy a condenar, yo tampoco te condeno. ¿Quién tiene el derecho de perdonar pecados, hermanos? Dios. Jesucristo la perdonó. Podemos perdonar a alguien nosotros de los pecados que ellos hacen con nosotros, pero no podemos absorber el pecado de ellos. Solamente Dios puede absorber el pecado de un hombre. ¿Está correcta la palabra? Gracias. Jesús no ignora ni excusa el pecado de la mujer.
Él reconoce su pecado, pero vino a salvar los pecadores. Cuando Él le habla a esta mujer, ella escuchó a Jesús decir, en otras palabras, no soy como estos hombres hipócritas que que se preocupan para condenarte. Me preocupo por ti y perdono tu pecado. Ahora ve y por mi poder viva una vida transformada. Y no sigue viviendo así. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento deja el pecado atrás. Ya no sigo viviendo de la manera que antes vivía. Amén. Amén. Ella era culpable, hermanos. Estaba avergonzada, fue humillada. Parecía que su vida había terminado. Literalmente, hermanos. Sorprendida en el acto de adulterio, iba a ser ejecutiva, ¿cómo dice? Matada, así. Ella ha sido deshonrada, hermanos. Entonces Jesús cubrió su desgracia, ¿con qué? Con gracia. Y ese es nuestro Dios. Él descubre nuestra desgracia y pone la gracia de Él encima de nuestra desgracia. Y ese es nuestro Dios. Cuando tomó su pecado sobre sí mismo, ¿ves lo que hizo? Él tomó el pecado de ella sobre sí mismo, como Él tomó el pecado de nosotros sobre sí mismo y nos perdonó a nosotros. El cargo y el juicio por cada acción, actitud y pensamiento pecaminosos que jamás ella tenía o que nosotros hemos tenido, es perdonado, hermanos. Tu pecado no puede sorprenderlo porque ya has recibido el castigo por ello. Como cristiano, estás libre de condenación. Jesús lo pagó todo, hermanos. Ustedes pueden descansar en su gracia. Ustedes pueden descansar en su bondad. Ustedes pueden descansar en su perdón. Jesús no te da o te va a apedrear a ustedes, hermanos. Así no se apedreen ustedes mismos o no están apedreando a otros, hermanos. Porque a veces nosotros tomamos las formas de los religiosos y nos gustamos. Es que nos gusta la carne, nos gusta apedrear y apuntar a los pecados de otros. Pero tenemos que recordar los pecados míos. ¿Y qué? ¿De ser lo mismo? ¿De ser yo el mismo? ¿Apedreamiento? No. Yo no deseo. Yo deseo la muerte. ¿Y por qué yo me creo mejor que esa persona? Y cuando estamos viendo los miércoles, estamos viendo que nosotros tenemos muchos pecados respetables que nosotros aceptamos y creemos otra vez, los excusamos. Pero ¿qué es la diferencia de nuestros pecados, de la ira que estamos hablando y del enojo que estamos hablando la semana pasada? ¿Qué es la diferencia que eso y lo que hizo esta mujer hablando de los ojos de Dios? ¿O es un pecado más grande? Pero todo pecado nos separa de Dios. Y todo, otra vez, más que tomar un pecado para separarnos de Dios eternamente. Pecado es pecado delante de Dios, hermanos. Nunca podemos pensar que somos mejor. El deber de nosotros es ver a nuestro hermano en pecado y tratar otra vez. No confrontarle pecado es pecado también, ¿no? Pero debemos de nosotros confrontar el pecado en amor. Jesucristo la confrontó a ella en una manera amorosa, ¿no? Él la perdonó, pero él tampoco dijo que estaba bien lo que ella dijo. Él dijo, no haga esto más. Otra vez, arrepiente de esto, da una vuelta a esto, ya no vive de esta misma manera. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ya no vivimos como antes vivíamos. Eso es lo que define un cristiano que vive ahora para Cristo. Ya no vive en la vida que vivía antes. Amén. Amén. Romanos 6, 22 y 23 nos dice, el 23 es uno de mis favoritos. Yo puedo predicar el evangelio sobre el 23 nada más. Hay todo lo que Jesucristo dijo y enseñó, se puede encontrar ahí.
Pero mira lo que dice el 22 y 23. Dice, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado, hablando de nosotros que nos llamamos cristianos, y hechos siervos de Dios, nosotros ahora ya no servimos a nosotros mismos, o servimos a Él, ¿no? Amén. Amén. Tienen por su fruto la santificación, lo que somos liberados de los pecados y somos siervos de Dios. El fruto de nosotros es el crecimiento espiritual en Él y como resultado la vida eterna y con la esperanza de tener vida eterna en Él. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, hablando de lo que Él hizo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de nosotros deservamos la muerte? Todos. ¿Todos deservamos qué? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es lo que ustedes se merecen. Cuando tú trabajas unas 40 horas, tú mereces el dinero, el sueldo que ellos te prometen para 40 horas, ¿no? Si tú pecas, tú mereces la muerte, dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, ¿qué quiere decir la palabra dádiva? Regalo. Gracia de Dios. Yo deservo la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios me da a mí, es la vida eterna. Amén. No solamente vida eterna, pero vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. No solamente Cristo Jesús, pero Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él es mi Señor. Yo vivo para Él. Yo soy siervo de Él. Ya yo no vivo de la manera mía. Cuando yo lo reconozco como Señor, quiere decir que ya camino en una manera arrepentida, hermanos. Ya estoy separado de la vida que yo antes caminaba. Estoy caminando siguiéndola a Él. Otra vez, cuando Él le dio a esa mujer que no peque más, está hablando ahí del arrepentimiento y es siendo el Señor de su vida. Porque solamente cuando Él es el Señor de tu vida y tú estás arrepentido, tú puedes caminar en la manera que Él escogió para ti caminar. Solo un poder de Él, ¿no? En Jesucristo vemos el amor y la misericordia y las justicias divinas. Amén. Vemos el sacrificio de su muerte, el pago de la pena del pecado a todo aquel que cree en Él. Dios puede ser justo, hermanos, y el que justifica al que pone su fe en Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, oramos, Señor, aquí hoy, Señor. Yo, Señor, que sí hay aquí personas que se pueden identificar con la mujer. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Maybe lo que hemos hecho está en secreto todavía y nadie lo ha visto. El problema es que sabemos que tú sabes lo que hicimos y tú sabes lo que hemos hecho contra ti, Señor. Yo pido, Señor, que cada uno aquí que está en necesidad de arrepentimiento, Señor, que hoy sea el día que lo haga, Señor. Y que reciban la gracia que solo tú puedes darles a ellos, Señor. También oro por los que son como los fariseos o los escribas, Señor. Los religiosos que se creen que son algo que no son. Maybe se creen que son hijos y realmente no lo son. Convénceles de su pecado, Señor, como lo hiciste en esta historia, Señor. Pero que ellos también se arrepienten y vean el error de su caminar y que vengan a ti y te reciben como Señor y Salvador de tu vida, Señor. Tú eres el Dios glorioso, Señor. Oramos por este nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.